Me da risa que dices chava, no sé por qué me da risa, pero es la única persona que conozco que dice chava. Está bien. Está perfecto, está perfecto. Bueno, ya, empezamos. 3. No me hagas reír, por favor. Solo te pido eso porque yo sí te respeto cuando entras al aire tú. Al aire tú, ay sí. Dale, ok. 3, 2, 1. Hola gente, bienvenidos a su futuro podcast favorito Voces. Me encuentro aquí con mi estimado Memo, ¿cómo estás? ¿Qué De tal? maravilla, ¿De maravilla? de Al maravilla. 100, dices tú. Aún a un 99.99%. Mira, yo estoy un 70 porque ya es, o sea, a estas horas yo ya rindo un 70%. Pero aquí estamos. Bueno, bueno, pues efectivamente yo creo que estamos ya en una etapa en la que nos afecta un poquito la edad, ¿no? Lamentablemente hemos, pues sí, envejecido un poco más, pero aquí estamos de nuevo en su futuro probable podcast favorito. Ahorita que dices de envejecer, o sea, de que no crees que la pandemia te hizo como ya convertirte en esta persona ya adulta, señora o señor. Ya sabes, siento que adelantamos como 5 años, o sea, yo ya no me siento con las mismas ganas que debía haber tenido a mi edad, ya sabes. Sí, fíjate, qué casualidad que tocáramos este tema. Ayer justo estaba platicando con una amiga que ya tenía años, bueno, no años, bueno, ya con esto pues la pandemia ya ni sé cuánto tiempo ha pasado. Pero bueno, sí estábamos hablando justo de eso, ¿no? De qué tanto pensamos que hemos cambiado. Y de hecho le platiqué un poco de, bueno, lo que hemos platicado aquí, de que cuántas millones de veces somos nosotros en todo este tiempo, cuánto cambiamos y se me hizo interesante, porque pues efectivamente hasta su forma pues de hablar, de transmitirse, ¿no? O sea, es muy diferente a la que yo conocía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que esta pandemia o este tiempo de conocimiento, por decirlo así, nos ha envejecido, pero nos ha cambiado, Nos ha cambiado la efectivamente. percepción de las cosas. Ahí vamos, mejorando. Me imagino que para bien, eso espero. Pero sí, de igual forma creo que ya no vemos las cosas iguales, ya sabes. Creo que antes veíamos un problema en cualquier detalle. Siento que ya ahorita es como, ah, ya, relájate, ya sabes, como dices, ya va a pasar el problema. Qué peor que una pandemia, ya sabes. O sea, ya, qué mayor problema que una pandemia. O sea, ¿cuántos problemas trajo consigo solo la pandemia? Dices, ya, ¿qué más voy a esperar de esta vida? Y pues sí, sí, sinceramente creo que todos hemos cambiado un poquito eso de la parte de la percepción de las cosas y que ya somos ya adultos y que ya no queremos ir de fiesta. Bueno, vemos. pero, pero sí, o sea, como que siento que ya hacemos actividades que según yo veía, me veía en 5 años. Y pues aquí estamos. Mira, retomando el tema de las fiestas, pues yo sí quiero, ¿no? A mí siento que sí me hace falta por ahí una escapadita. Y retomando otra vez lo de la pandemia, Invitación, inserta invitación acá. insertamos invitación para futuro público en general, fiesta de voces, inauguración presencial. ¿Te No, imaginas? pero estuviese muy densa, Sí. Y muy los deep. primeros que se suscribieron, entrada gratis, todo. Todo No, incluido. que entra gratis, no, pues, se les cobra a todos por igual. Mente Ah, no de es tiburón, cierto. mente de tiburón. No, pero sí, fíjate que el tema de la pandemia no es por seguirle dando vueltas al tema ni a la misma hoja, pero va muy bien con el tema de hoy, ¿no? Cómo vemos los problemas. Yo creo que juega un papel muy importante, jugará, ¿no? Entonces siento que va a estar, pues muy ad hoc, va a estar muy bien acentuado en el texto, en el diálogo, en la conversación de hoy, en el debate. Pero sí, va a estar, sí, entra muy bien en el juego, la pandemia. Qué interesante, ¿no? Antes no teníamos como que este conocimiento ni esta experiencia de cómo vivir una pandemia.
un distanciamiento, ¿no? Pues qué tal, estamos aquí de nuevo, chavos, chavas, después de otra falla técnica, segundo episodio consecutivo que nos encontramos con unos problemitas. Pero bueno, tranquilos, no nos hemos ido, seguimos presentes aquí y en su mente. Pero bueno, pues sí, pues estábamos platicando, ¿no? De todo este tema de cómo la pandemia va a jugar un rol muy importante en el tema, ¿no? Y comentábamos que, pues efectivamente no es darle tanta vuelta a la página, pero pues va muy ad hoc, ¿no? Con el tema. Y pues sí, no sé qué opinas, no sé qué tanto han evolucionado la percepción de los problemas, la percepción de este distanciamiento. No sé, ¿qué opinas, Gladys? Ocupo de tu opinión para poder Ocupas dialogar. para poder continuar. Ok, va. Mira, yo creo que, o sea, el problema, para empezar, tenemos que saber que los problemas pues van a variar y la escala también del problema, ¿me entiendes? O sea, puede ser un pequeño problema a convertirse en un gran problema, pero igual eso está interesante porque eso de escalas en problemas, ¿es más fácil solucionar el problema más grande o es más fácil solucionar el problema más pequeño? ¿Cuál es más difícil? O sea, ¿cuál crees que sea el problema más difícil? Ya sabes. O sea, solucionar uno pequeño a uno grande. Y también cómo lo vemos. O sea, probablemente el problema más grande antes lo podía percibir como que que no tuviera solución. Y el ujú, y que el pequeño sea más, o sea, era más fácil. Pero yo siento que ahorita ya cambié. Bueno, dices tú, bueno, vemos si cambié, pero, pero mi percepción de eso sí cambió bastante. O sea, siento que es más fácil solucionar el problema grande y más difícil solucionar el problema pequeño. Porque si solucionas el particular, ya vas a tener más facilidad de solucionar el general, por Pero así en decirlo. este caso, Pero en este depende. caso el particular no sería el pequeño y el general sería el grande. Sí, 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 así es. Sí, sí, sí. O sea, desde mi punto de vista es Entonces eso. O sea, siento es que es primero el más... particular y después el general. Sí, Okay. bueno, a mi Sí, percepción, ahí yo creo claro. que Claro. efectivamente entra en juego mucho otra vez este tema de la percepción, ¿no? De cada quien. Y de hecho está interesante porque los problemas incluso no hemos llegado al punto, pero podrían ser vistos pues de manera muy subjetiva, ¿no? Para algunas personas efectivamente algo que para nosotros puede ser muy sencillo, para otras personas puede ser muy complicado, ¿no? Incluso aquí entran en juego muchas eh, pues personas que a veces no se encuentran en todas las condiciones para resolver a algún problema y pues efectivamente para ese cierto, para ese cierto giro, pues podría resultar algo más complicado que para nosotros y viceversa, ¿no? Y es interesante entenderlo pues de esa manera porque nos damos cuenta de qué tan grande es la magnitud de la percepción de los problemas, ¿no? Entre comillas, porque es interesante. Y, y sí, fíjate que así como evolucionamos constantemente, no solamente es físicamente, ¿no? O sea, es psicológicamente. Y ahí entran mucho en juego cómo vemos las cosas. Y seguro a ti te ha pasado. O sea, eh, yo creo que de chica, o incluso en la etapa pues de la adolescencia, o un poquito más grande incluso, pues ves las cosas de una manera muy superficial, por decirlo así, ¿no? De una manera muy general. O sea, no incluyes tantas variantes ni tantos positivos y negativos, ¿no? Contras y pros. O sea, efectivamente ves las cosas desde una manera muy lineal. Y yo creo que conforme como hemos crecido, conforme hemos madurado incluso, eh, creo, o al menos en mi caso, los problemas, más que problemas, son como que una oportunidad de crecimiento, ¿no crees? O sea, es una oportunidad de abrir los ojos
identificar las cosas, identificar los errores, las altas y bajas, y en base a ello, pues actuar, ¿no? Porque está muy interesante, o el problema sería, ahí el problema, ahí sí, sería el O sea, el problema del problema del problema, problema. o el error, por decirlo así, sería caer en este juego y seguir cayendo, ¿no? Y seguir cayendo y seguir cayendo. Cuando pues efectivamente, como te comento, deben verse más como oportunidades de crecimiento, ¿no? O sea, oportunidades de superación propia. O sea, yo creo que aquí nuestro mayor, no por decirlo así, enemigo, pero nuestro mayor eje regulador, el cual debemos de superar constantemente, podríamos ser nosotros. ¿No crees? Pues mira, o sea, ahorita que mencionas esta parte final, eh, sí es cierto esta parte de que tenemos que cambiar. A ver, déjame ver si Claro. formulo bien la idea. Claro que sí, Gladys. Eh, la, claro que sí, bueno, ya volvió la idea, ya volvió la idea. Eh, que dentro de nuestro individualismo, partir desde lo individual, ya sabes, para solucionar tu problema. Porque en base de tu pequeño problema, ya que empiezas a partir de lo individual, puedes empezar a buscar la solución de manera colectiva. No sé si me doy a entender. O sea, si tú te conoces y ya sabes cómo agarrar este problema como área de oportunidad, pero si todavía no estás preparado para usar ese problema como área de oportunidad, ¿me entiendes? Y depende de qué tipo de problema, porque no todos tienen que ser áreas de oportunidad. Muchos de los problemas que hay actualmente pues son problemas muy muy complejos y que no solamente tiene que ser como tu área de oportunidad para poder lanzar soluciones, sino que necesitas como esta parte colectiva y ciertos problemas sí son como áreas de oportunidades, pero va a depender de qué tipo de problema. Ya sabes, un problema muy complejo probablemente no sea como un área de oportunidad, se puede ver desde otra perspectiva. Podría ser que ese problema nunca debió existir o porque existe, ya sabes. ¿Existe un área de oportunidad en problemas muy complejos o no lo existe, ya sabes? Yo creo, Porque creo que de la parte individual, sí, de la parte individual creo que sí hay como más, como este chance de poder decir, existe el área de oportunidad. Pero de manera colectiva creo que es dar soluciones sí, cuando son problemas que no tengan es salida, que, es que por ejemplo, por así decirlo. eh, el hablar de colectivamente ya estás involucrando una cooperación o una colaboración, ¿no? A poner un ejemplo. Estamos hablando de un problema que globaliza varias naciones, ¿no? Varios países. Eh, y es un problema bastante complicado. Al momento en el que se vuelve colectivo, generas como que esta cierta comunicación en busca de una solución, ¿no? ¿Y qué puedes abstraer de eso? Puedes abstraer un trabajo colectivo. Y fíjate que es que sí creo que existe un área de oportunidad en los problemas y sobre todo pues de conocimiento, porque es una oportunidad de aprender algo nuevo, aprender a solucionar algo nuevo, aprender a entender cómo son las cosas y qué podemos ofrecer. Y que efectivamente hay puntos que no se ven como oportunidades, pero lo que viene después es un resultado. Es un resultado del cual se abstrayeron oportunidades para poder crecer mentalmente, ¿no? Y colectivamente. Desde ese punto de vista, sí podría ser, Podría ser sí podría una ser una oportunidad. oportunidad. Ok. Y en la manera individualista, efectivamente, claro que sí, porque estás desde el punto en el que tú partes y aceptas un trabajo colaborativo, independientemente del campo en el que te encuentres, el problema, por decirlo así, en el que te encuentres, estás generando un área pues de oportunidad para ti mismo. Porque si efectivamente ya te conoces, sabes cómo trabajas y ya de cierta manera has sabido
cómo generar un flujo bueno pues, de trabajo, pues estás dando como que esta abertura de, bueno, ¿qué podría yo aportar con cierto número de personas para generar un resultado? Y ahí está interesante porque efectivamente es una oportunidad para ti, ¿no? Mentalmente, colaborativamente, laboralmente, desde el punto de vista en el que lo quieras ver. Eso se me hace muy interesante. Ya que hablamos un poco de lo colectivo, ya sabes, o sea que ahorita que mencionas todo esto de área de oportunidad y de manera colectiva, cómo a veces el problema, o sea, vamos a una de manera particular, ¿no? O sea, si un problema X, el X problema que tengas, lo hablas contigo mismo, a veces encuentras la solución y a veces no. Pero cómo simplemente el simple hecho de poder comunicar ese problema con otra persona, solamente que te escuche, que la única tarea sea escucharte y que te diga sí, sí, ajá, ¿cómo puedes encontrar la solución ahí? O sea, encuentras más fácil la solución a veces expresando el problema. Claro, claro que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Entonces, eso es interesante porque de esa misma manera, o sea, lo aplicas como de manera más a un problema más general y es donde, como tú dices, en cualquier área que tú estés trabajando colectivamente de cualquier área, pues salen más propuestas. Una misma situación se puede resolver de diferentes formas, ¿entiendes? Y a veces el problema no lo podemos ver a veces desde fuera, porque estamos tan dentro del problema que no podemos como expandir nuestra mirada a ver cuál es la solución. Entonces creo que a veces es como, a veces queremos solucionar las cosas como solos y probablemente una simple frase de alguien te puede dar la solución concreta, ya sabes. Y eso es lo interesante a veces de expresar. Obvio, no es como que vas a andar contando tus problemas a todo el mundo y así, pero justo siempre tenemos a alguien cercano, ¿no? O sea, tenemos a alguien cercano o tenemos al terapeuta, nunca falla. Entonces, o sea, de manera particular, ¿no? Pero creo que eso se va llevando de manera ya más general, de manera colectiva. En cuanto tú expresas el problema, tú tienes que también rodearte de las personas que están afectadas del problema para que igual te den como el punto de vista que puedas llegar como a una solución Sí, más claro que rápida. sí. Y ahí fíjate que tocaste un tema muy importante que actualmente el individuo vive, ¿no? Que es el egoísmo. El egoísmo propio y el egoísmo grupal, ¿no? Por decirlo así, colectivo. O sea, yo creo que la gente tiene que aprender a ser humilde ante el conocimiento de los demás, ¿no? O sea, aprender a escuchar sobre todo. O sea, muchas personas viven en su círculo, o sea, están muy deep, o sea, están muy tocando fondo y no quieren entender, o sea, o lo que la gente les puede aportar. Y yo creo que muy buen porcentaje para esa solución es efectivamente, o sea, aprender a que el egoísmo no es bueno. Y egoísmo en todos los ámbitos. O sea, eso, el aprender, creo que lo comentábamos anteriormente, el aprender a entender cómo piensan las demás personas y en base a eso escuchar una solución que chance para ti te pueda funcionar, sea lo que sea, como tú dices, una frase, una conversación, un video en donde lo quieras ver en tu plataforma favorita, o incluso un libro, o sea, ¿qué tanto puedes escuchar a una persona a través de simples escritos? O sea, yo creo que mucha gente le hace falta eso. Y es por eso que mucha gente se encuentra actualmente en problemas de todos los ámbitos, familiares, económicos, laborales, propios, deportivos, o sea, en todos los ámbitos, yéndonos a problemas de gran escala, ¿eh? O sea, entonces, siento que por ahí va todo este conjunto o toda esta constitución de cómo las ideas o este conjunto de ideas ayudan a la resolución de los problemas, ¿no? De los problemas. Sí, justo hay una historia, no me la sé muy bien, pero se las voy a más o menos contar, ¿no? En donde estaban construyendo, ya sabes, todos estos ingenieros y así, una nave. Y el único problema era que es un caso muy conocido, ahorita tengo entendido que es un caso muy conocido, si saben la información, lo comentan. Pero esta nave no podía
no la podían poner a pues ya práctica prácticamente. Y el problema era que pesaba de más. Entonces ahí ves a todos los ingenieros sacando cálculos y así, de que analizando, todos los que estaban siendo parte de este desarrollo del equipo de la nave. Y, y no encontraban la solución de cuál era, cómo podemos reducir el peso de la nave. Y en eso se acerca el que siempre cargaba las cubetas para pintar las naves, las demás naves que han hecho, ¿no? Anteriormente. Y se acerca y le dice, ¿por qué no mejor no pintan la nave? Eso reduce el peso. Ya, efectivamente, así lo hicieron, no pintaron la nave. Y tú dices, eso pasa por solamente encerrarnos en esto. Como una persona que prácticamente su trabajo era llevar cubetas y pintar, literalmente, prácticamente en la parte de obrero, técnicamente lo tenían. Y de la mano, pues mano de obra en este caso, de la mano de obra que era pues la pintura. Y él dio la solución teniendo a tantos ingenieros viendo qué piezas iban a sacar o qué parte de la nave iban a modificar para que pesara menos, porque ese era el único impedimento para poder llevar a cabo ¿cómo se llama? La nave. Y así, y eso está interesante, porque prácticamente, como tú dices, estas ideas, cómo pueden dar la solución a un problema tan grande, una solución muy sencilla. Sí, fíjate cómo de nuevo nos encontramos con el trabajo colectivo, ¿no? Y el trabajo colectivo no siempre involucra acciones puntuales. Con el simple hecho de pensamientos, no o sea, cosas que tú quieres transmitir, ¿cómo podrías llegar hasta solucionarle la vida a alguien? O sea, el tema pues la nave está muy interesante. O sea, una persona muy externa a ese grupo de gente, cómo les ayudó a facilitar el camino, ¿no? Hacia una solución. Y Sí, de hecho, justo. Y como él ya cargaba claro, las cubetas todo el tiempo, dices, esto pesa, dices, ¿por qué pues simplemente no la pintas? O sea, X lo estético, porque no les importaba en este caso lo estético. Entonces, pues sí, o sea, está interesante esa anécdota, a ver si la encuentro. vale. Y subconscientemente fue, ¿eh? Porque fíjate que él, se me fue la idea ahorita, pero subconscientemente él pudo aportar esta solución. Pero qué interesante es cómo a esas personas no se les había ocurrido una idea tan fácil. Y es simplemente porque no se habían acercado o no se habían abierto a esta intención de escuchar. Y de hecho, fíjate que hoy estaba en Facebook. eh, es otra, por aquí les traigo otra, no historia, pero sí es como una metáfora, ¿no? Varios lo han de conocer, que de hecho es una escuela, ¿no? Y el profesor les pide, cada quien infla un globo y escriba su nombre en cada globo y lo tiran por toda la escuela, ¿no? Y efectivamente, 1000 alumnos, los que tú quieras, inflaron su globo, pusieron su nombre y lo tiraron por toda la escuela. Posteriormente les dice el profesor, ahora dedíquense a encontrar el globo con su nombre, ¿no? Pasa el tiempo, pasa una media hora y un muy pequeño porcentaje logró encontrar su globo, ¿no? El profesor al darse cuenta, y más que nada los alumnos al darse cuenta de que efectivamente muy poco porcentaje, o sea, había encontrado su globo con su nombre puesto, pues dice el profesor, ok, ahora cada quien tome un globo y el nombre que tenga escrito ese globo se lo entregan a cada persona. No pasaron ni 20 minutos y cada quien ya tenía su globo. Y comenta el profesor, ¿ven qué tan rápido podemos solucionar los problemas si trabajamos colectivamente? Fíjate que es una metáfora muy sencilla y alude mucho a lo que acabas de comentar. O sea, cómo el trabajo colectivo efectivamente ayuda a estas soluciones. O sea, son cosas bastante sencillas que a veces el egoísmo no nos permite entender, no nos permite actuar, ¿no? Y ni siquiera abrirnos ante esta solución. Sí,
Escuchar, simplemente escuchar, ya sabes, o sea, creo que el único paso que se debe hacer es escuchar y creo que siempre a veces no aceptamos las críticas, ya sabes, o a veces no aceptamos las opiniones. Más que aceptar las opiniones y estar de acuerdo con las opiniones de los demás, es simplemente el hecho de respetarlas y oírlas. Puedes estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo, pero ¿por qué estás en desacuerdo? ¿Y por qué estás en acuerdo? Porque aunque estés en acuerdo, tú también tienes que seguir como que este hilo de preguntas de que, ok, ya estoy de acuerdo con esa opinión, pero ¿por qué lo estoy? ¿Será esa la verdad? ¿Existe la verdad en eso? Probablemente no y probablemente sí. Entonces creo que es este continuo ejercicio de, de hacerlos con nosotros mismos, porque a veces ni con nosotros lo hacemos. No nos damos el tiempo de escucharnos, no nos damos el tiempo de escucharnos lo que dice nuestro cuerpo. A veces uno se siente mal y ahí anda forzando todo el asunto, o sea, forzando las actividades del día, o sea, creo que a veces no nos escuchamos y si no nos escuchamos ni a nosotros, escuchar a los demás se nos va a hacer el triple de difícil. Entonces creo que sí, o sea, esta parte del egoísmo que ya existe, pues lo podemos ver en todas las áreas. O sea, para qué mentir, que en todas las áreas. O sea, desde en nuestro caso que nuestra carrera es arqui, ¿cuántas veces han habido ahí debates? Que no son debates, que parece más una discusión que un debate. O sea, porque es muy diferente debatir a discutir. Y vemos, o sea, a veces debatir nunca se llega a debatir, se llegamos a discutir y quién tiene la razón. Sí, y yo creo que el debate se debe dar muchísimo más. Mucha gente lo malinterpreta. Mucha gente acude a la discusión cuando efectivamente se podría dar o abrir las puertas para un debate. Pero la gente cae mucho en esta irracionalidad, por decirlo así, porque no tiene el razonamiento para entender la situación, ¿no? Y es muy interesante. Y claro que es muy complicado todo este tema que hablamos, ¿no? O sea, es muy complicado porque efectivamente no sabemos qué es un problema para cada persona. O sea, así como yo no puedo saber qué es un problema para ti o qué podría significar un problema para ti, como tú no podrías saber qué significa un problema para mí. O sea, no estamos en la posición, o no siempre estamos en la posición correcta para poder saber las cosas, ¿no? Pero sí podemos generar un acercamiento muy fluido en base a este razonamiento de, bueno, eh, cómo surgen las ideas para la resolución de los problemas. Y fíjate qué tan interesante es esto, que todo, no puedo decirlo así, pero todo tiene origen en en esta famosa creación del mundo de las ideas de Platón, ¿no? O sea, cómo, cómo este personaje estaba enfocado en este mundo de las ideas y a partir de estas nacían eh, pues todas estas diferentes variantes en el mundo y cómo cada quien interpretaba sus cosas y cómo actuaba. O sea, ¿desde qué momento hemos interpretado todo esto de esta manera? ¿Y de qué forma nos hemos clavado en puntos de vista muy puntuales para cada quien? O sea, no sé, siento, en conclusión, para esta parte, siento que la gente sí efectivamente debe escuchar sobre todo, ¿no? Debe dejar de ser egoísta. No totalmente, pero sí. Ok, ¿y no crees que, por ejemplo, o sea, ahorita que dices como ya en general, ya hablando de una manera general, a veces tenemos que volver un poquito hacia atrás para poder seguir avanzando, ya sabes? O sea, el problema como que sale en el momento, ¿no? Pero ¿qué tal si ese problema ya lo cometiste de una u otra forma? Y eso es lo interesante, a veces como la solución puede ser la misma de un problema anterior. Nada más que no lo vemos así porque a veces como que buscamos la nueva solución y tiene que haber otra manera y tiene que haber otra. Probablemente sí hay otra manera, pero también podría ser más fácil ahorrarnos un poco de tiempo el volver a mirar hacia atrás para no cometer el mismo pues error y poder solucionar el problema, ya sabes. Creo que a veces tenemos que mirar un poco hacia atrás pues para no repetir la historia, Sí. simplemente así de... Sí,
Efectivamente, yo creo que muchas veces hay que volver para poder regresar, ¿no? O sea, hay que volver para poder subir el siguiente escalón. Y es muy importante porque efectivamente un error no lo causas dos veces, ¿no? Cuando, cuando vuelves a cometer el mismo error es porque algo hiciste mal, ¿no? O sea, y si no volviste para aprender, pues algo, existe un desequilibrio, ¿no? En ti. Es ahí donde entra la falta de cuestionamiento propio, es ahí donde entra el egoísmo, el aprender a escuchar, es ahí donde entran todas estas diferentes variables que hemos venido platicando, ¿no? Sí, el conocerse y más que nada como la repetición de patrones, ya sabes. O sea, y creo que lo podemos ver en historia, ya sabes. O sea, por así decirlo, vamos a hablar de un tema un poco más grande. Bueno, no, no es un problema, simplemente es algo que está en auge, que es el feminismo, ¿no? Ahorita es su auge, ¿no? Entendemos que es su auge, pero también debemos entender que esto viene desde los años 50 o muchísimo antes, pero la primera, pues, eh, las primeras veces que se dieron a hablar de estos temas fueron en los 50 y 60. Fíjate que puede ser auge, no para todos, ¿eh? Pues ahí está muy interesante. Puede ser auge para ciertas personas, pero muchas personas no lo ven así y dicen, ¿saben qué? ¿Saben qué? A mí me da igual y no me meto. Eso es lo interesante. Pero continúa. Ajá, justo. Entonces, justo, regresando al tema de que el problema en esa época era de que no teníamos los derechos, ¿no? Los conseguimos, bueno, algunos, ¿no? Entonces se hicieron marchas y un sinfín de cosas, ¿no? Para lograr los derechos que tenemos ahora. Luego, ¿qué pasa? Se dan cuenta que no solamente ese era el único problema, ya sabes, que solamente el problema era como para la sociedad, en este caso la burguesa. Y se dan cuenta que también vienen las clases sociales. Y entonces, ok, ahora tienes que ser feminista y aparte tienes que ser, tienes que enfocarte en la parte de lo racial. Y luego también se dan cuenta de la clase social, que no solamente era lo racial, sino también lo social. Y así poco a poco, hasta ahora, bueno, no hasta ahora, sino que eso ya existe desde hace años, lo que viene siendo el feminismo interseccional, que abarca muchas cosas, ya no solamente la parte económica, la parte social, racial, sino también de género, de identidad y un montón de cosas. Entonces, cómo va evolucionando la solución, pero a veces tienes que mirar hacia atrás para ver cómo, ya sabes, cómo volver a ver cuáles son los problemas y cómo los puedes solucionar o qué propuesta vas a generar nueva, ¿me entiendes? Entonces creo que eso es lo interesante a veces de volver un poco al pasado para ver si el problema es ese o el problema hay otro nuevo para nuestra época, ¿me entiendes? Porque los temas que se han tratado hasta ahorita son problemas que se han tratado desde hace años Y, y fíjate, y ahí vamos. Y muchos no lo entendemos, ya sabes, o sea, muchos no, pues no. Como tú dices, si es un tema de auge, no todos están de acuerdo, claro, y ¿ya sabes? fíjate, fíjate qué tan importante es volver al pasado para querer solucionar las cosas o, en su caso, entender la situación. Que ahorita, volviendo al principio de este episodio, estábamos hablando mucho de cómo los problemas pueden llegar a ser áreas de oportunidad. Y ahorita con el tema que comentabas del feminismo, cómo se viene dando desde incluso antes, ya 50, 60, cómo esa gente vio una oportunidad en ese problema. Justo lo acabas de decir, cómo se dieron marchas, cómo, cómo se dieron cómo plantearon sus necesidades, cómo observaron que ahí había una oportunidad, o sea, existía una oportunidad de crecimiento y de desarrollo a futuro. Y claro, es un problema que se ha traído durante todo este tiempo, pero cómo esa oportunidad que se vio hoy está generando un fruto, la aceptación, los derechos, que como tú comentas, no todos no los teníamos, no los tenían. Y efectivamente, nos
se podría decir que no todos los tienen, pero, pero se están generando frutos hoy en día. Y todo empezó con la visión de una oportunidad para el futuro. Que chance en ese momento no iba a ser para esas personas, pero conforme ha ido evolucionando, hoy en día tenemos algo, ¿no? O sea, esa cosecha ya está generando nuevos, nuevos asentamientos, ¿no? Y eso está muy interesante. Probablemente ahí ¿Sí? difiere un poco. O sea, sí, sí, porque es, es que hay oportunidad en un problema que no debería ser un problema. Pero era un O problema sea, para más que, ellos, pero, porque no eran aceptados. Bueno, para ellos. para ellas en este caso, ajá, para ellas en este caso. Pero es como si invirtiéramos los papeles, ¿ya sabes? Esta es mi oportunidad de que me den los mismos derechos, que me den las mismas ¿Cómo se sentían oportunidades. ellas? Pero, justo, o sea, que me den las mismas oportunidades, pero es algo que ya debes de Claro, tener, porque tú lo ¿sí? tienes. Pero no es como un área no lo vería como un No, área de oportunidad. Lo pero vería fíjate. en otras partes, por O eso. sea, ellas se sentían de cierta manera, estaban buscando una respuesta porque tenían ese problema. O si no lo quieres ver como un problema, tenían, tenían como que esa necesidad y tenía que haber una solución porque ellos estaban buscando algo, estaban buscando una respuesta ante eso. Y bueno, no sé si la palabra problema sea la adecuada, pero sí estaban buscando un resultado en base a una, o sea, digo, es que en ese momento pues sí, no sé, creo que ahí sí Es interferimos algo. un poco, Ahí sí pero, creo que sí, porque sí, no lo vería como una pero sí era oportunidad. sí Ay, era un sí, quiero problema, mis pero derechos. sí era un problema. Ah, era un Era un problema, problema, sí, sí, sí. claramente. Que era un problema, es un Sí. problema y sigue siendo un problema. El problema Ah, bueno, es que se ve como entonces no, no. entonces estamos bien, efectivamente sí era un problema en ese entonces. Sí, 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 y exacto. sigue siéndolo. Así que, entonces sí, o sea, pero sí no lo vería como una oportunidad. No sé, creo ¿Y que cómo lo ahí verías? sí no entraría como algo, pues es que no es como algo de que quieras tener así como, no sé, por ejemplo, un problema X. Vámonos a algo arquitectónico así para no meternos en cosas personales, pero vamos a algo así arquitectónico. No se puede solucionar la posición de las habitaciones en una casa. Porque el sol, no sé qué. ¿Cuál es la solución? Ponerlo de tal manera, ¿no? Al norte, al sur, para que la habitación esté fría o caliente, o sea, fría más que nada, dependiendo del estado que tú estés. Pero ya tienes una solución al problema. Es algo que se soluciona, que tiene solución y ves un área de oportunidad porque aprendes de cómo distribuir la habitación. Así de simple. Pero esto ya es otra cosa, o sea, aquí yo no veo área de oportunidad. Es algo que deberías tener como igualdad, como de equidad, ¿me entiendes? Es más que nada tener el derecho a las cosas que los demás tienen, o el respeto y muchas cosas más que no solamente va en derechos, en respeto, es muy complejo el tema, pero sí no lo vería como una área de oportunidad, porque es algo que se está luchando, ¿me entiendes? Es como decir más o menos como los niños en África se están muriendo de hambre. ¿Tú crees que las personas que están viviendo esa situación ven, esto es un área de oportunidad? ¿Me No, entiendes? Algo así de complejo. Ajá, por eso te digo que eso no sería como, o sea, este tema global no sería como, o general, no sería como un área de oportunidad. Como la persona que lo está viviendo. ¿Me entiendes? Probablemente de manera externa podemos ver la oportunidad de que, ok, estas personas están padeciendo hambre. ¿Qué hacemos? Pues nos juntamos, reunimos, hacemos envíos de comida y así. Esta es nuestra oportunidad porque estamos nosotros aprendiendo a hacer algo, pero no es oportunidad para ellos como tal. pues podría ser que sí. O sea, son dos cuestiones muy diferentes, la falta de hambre. Bueno, no sé. Es que
por ejemplo, en la falta de hambre no se busca una aceptación, por decirlo así. Pero podría quedar pendiente Sí, para el siguiente. para debatir la siguiente vez. Pero bueno, yo creo que podemos... ¿Tienes una idea de cómo resolver un problema? ¿O si Idea seguimos de sin cómo idea? resolver un problema. Idea de cómo resolverlo. Yo creo que primero hay que resolver eh, nuestra persona, ¿no? Resolver nuestra forma de entender las cosas, identificando causas, identificando actores presentes en el problema, por decirlo así. Y ya en base a ello surge como que la solución, ¿no? Siempre identificar qué es lo que está presente, ¿no? Identificar qué es lo que lo está causando es muy importante. A veces viene desde dentro y no nos damos cuenta, o le echamos la culpa a algo, o creemos que nosotros siempre somos los inocentes, cuando chance las cosas podrían venir hasta incluso pues de nosotros mismos, con nuestra propia aceptación, como ya mencionábamos, con nuestra propia forma de entender las cosas, chance las estamos entendiendo de una manera muy diferente porque no aceptamos la idea de otra persona, ¿no? Entonces yo creo que por ahí parte el cómo resolver un problema. Sí, porque ya que te conoces, sabes como el proceso, ¿me entiendes? O sea, ese proceso. Justo hoy con un amigo me estaba diciendo de que no encontraba solución a algo, ¿no? Y tuvo que volver a lo que hacía hace 3 años para volver a encontrar la solución. Y eso estuvo interesante porque, o sea, lo pudo solucionar de una manera muy fácil, como lo venía haciendo. Pero literalmente tuvo que recurrir a algo de 3 años, 5 años más o menos, para poder solucionar el inconveniente, el problemita. Y es eso, porque se conoce, ¿me entiendes? Se conoce y dice, o sea, aquí algo me está fallando, algo me está faltando, esto es lo que me falta. ¿Cómo lo obtenía antes? Y ahí vas a tus recuerdos y dices así lo tenía, así lo hacía. Igual si le sirve anotar las cosas, cuando tengas la solución a un problema, en verdad, cuando tengas la solución a un problema, así que digas, por muy tonto que sea, a veces anotarlo, miren, les ahorra el tiempo, vas a tus apuntes y dices, yo lloré por esto, ahora ya no puedo llorar por esto. O sea, así de simple, hasta no tanto como problemas complejos. Igual, o sea, si son problemas de matemáticas, obviamente apunten todo. O cálculo, obviamente ahí sí son los apuntes esenciales, pero igual en cosas muy, muy pequeñas, o sea, diarias, cotidianas, de que a veces uno no entiende por qué actúa así. Y lo anotas y dices, con razón, así estoy por tal razón. Sí. Escriban, es bueno. Efectivamente. Vamos a resumirle el podcast. Si han llegado hasta aquí, qué bueno. Si no, les resumimos el podcast en un simple comentario de qué tan fácil es o qué tan importante es volver al pasado. Que cuando, por ejemplo, tu teclado en tu computadora se apaga y por cierta manera lograste encenderlo y lo anotas, puedes volver a esas notas y se te vuelve a apagar y solucionas el problema muy fácil. Así se los resumimos. Y siempre pasa, siempre Así de pasa. fácil les resumimos el tema de hoy en 10 segundos, pero eso solo para la gente que ha llegado hasta este punto. Hasta este punto. Entonces nos vemos a Pues la próxima, ¿no? espero que sí, espero que no me dejes. Pero bueno, Ay, mira, yo no me voy. no nos vamos de aquí por ahorita. Pero bueno, sí, pues, Por ahora. pues hasta la próxima, chavos, si saben, like, dislike, compartir, lo que quieran. Retweet, lo que sea. Pero bueno, pues estamos pendientes y pues Vale. nos estamos viendo. Bye bye. Bye bye. El otro día yo le dije retweet a un amigo y me dijo, ¿qué es retweet? Y yo me sentí muy anciana y luego vi que cuántos años tenía este vato y yo dije, es verdad.